Listo. Bien, como les decía, empezando con el tema de la definición de adicción. La adicción tiene como definición lo siguiente: es una enfermedad progresiva, fatal, física y psicoemocional, que genera una dependencia hacia una sustancia, una actividad o una relación. Va a tener más o menos signos y síntomas biológicos, sociales, psicológicos o genéticos, y van a presentarse episodios de descontrol, distorsiones del pensamiento y negación. Siguiente diapo. Perfecto. Bueno, según la definición de la RAE, que fue lo que quise poner acá, dice que es la dependencia del consumo de alguna sustancia o de la práctica de alguna actividad nociva para la salud o el equilibrio psíquico. Ahora, según los autores del libro que es el que estamos leyendo nosotros para poder presentar esto, sería, básicamente ellos dijeron como que no solamente el término adicción, sino también la droga directamente, es todo lo que usamos, todo aquello que usamos para no pensar, para no sentir y en definitiva para no sufrir, ¿sí? Por ejemplo, eh, me puedo drogar con la música, me puedo drogar con la pornografía, me puedo drogar aún con las relaciones interpersonales, por ejemplo, con una amiga, si soy muy dependiente de ella, porque trato justamente de evadir o evitar mi situación, enfrentar todas esas situaciones internas que tengo para no trabajar con, no sé, ir de shopping, con, no sé, escuchar música a lo pavote o mirar, qué sé yo, series y series y series y series con tal de no tener tiempo para encontrarme conmigo mismo. ¿Sí? Entonces sale un poquitito del concepto de droga necesariamente, pero es básicamente lo que ellos plantearon en ese momento. Ahora, con referencia a la pornografía, bueno, los sueños rotos, las tristezas, las desilusiones, los fracasos, pérdidas y abandono, justamente lo que les estaba diciendo, no se enfrentan, ¿sí? La persona que es adicta lo que hace es usar la pornografía como si fuera un escudo, pero lamentablemente es un escudo que, como ahí traté de simbolizar, más o menos está medio quebrado, porque no sirve, no sirve. Es como el individuo lo usa como una salida, pero lamentablemente es una salida a la nada misma, al vacío mismo. Es como un parche, como le decía Gaby, como un parche acá que simplemente me puede cubrir la herida, pero no la sana. Así como vimos al principio que las raíces son bien profundas, pues no la va a sanar, simplemente la va a cubrir y va a estar ahí. La herida va a seguir suturando, va a seguir avanzando y demás. Así que, bueno, siga, Gaby. Bien, vas vos. Bueno, ya te estoy sudando. Qué susto. Bueno, el caso es que para saber si se es adicto a algo, pues en este caso sería pues del porno, obviamente, tenemos que tener como una serie de veces repetidas que hayamos querido salir o como dejar esa adicción, ¿cierto? Pues hasta no dejarla o hasta no tratar como de salir de ella, no se puede saber si en realidad soy un adicto o no. Y como dice ahí que al instalarse la pornografía o una adicción en nuestro cerebro, al consumir tantas veces y adaptarse como a ese estímulo, se pueden presentar síntomas que son de adicción, como por ejemplo la dependencia. ¿Qué significa esa dependencia? Esa dependencia significa el no poder separarse de él, que por más que esté haciendo mis actividades cotidianas y así, siento esa necesidad, ese deseo de consumir o de estar pegado a ese estímulo que me genera pues cierta reacción, ¿cierto? Condicionado. ¿Qué es esto de condicionarse? Son esos intentos fallidos de haber podido salir, entonces digo como no, hoy no voy a ver y así. Y bueno, quizá duró una semana, un mes y uno se siente bien porque, bueno, estoy como evitando ese estímulo, esas cosas que me generan adicción, pero de una u otra manera vuelvo a recaer, vuelvo a recaer. ¿Por qué? Porque también se tiene esa dependencia, o sea, se siente como que sin sin esa cosa que me genera adicción a mí, me falta algo, ¿cierto? Y el consumo va aumentando y las consecuencias que puedan traer a partir de eso no importan, no inhiben a la persona de ir a consumir por más de que le puedan pasar cosas malas. Digamos, por ejemplo, en el caso de las drogas.
Las personas saben que si se drogan, pues van a tener rechazo de la familia, pueden terminar, no sé, los echen de la casa o algo así, pero a ellos no les importa eso porque es algo que está ya muy arraigado en ellos, ¿no? La tolerancia es como ese aumento de la dosis o como ese aumento de la cantidad de contenido que se consume. Entonces, por ejemplo, como se ve en los drogadictos, que ellos cada vez tienen que consumir como cantidades o dosis más grandes para generar un mínimo, una mínima reacción de lo que se generaba antes. No sé si me hice entender ahí. ¿Sí? Ok. Bueno, digamos que sí. Lo Sí, de Gaby. inconsciente significa que es ya como una fuerza tan grande que, que tiene la persona, o sea, como que es algo que ya lo mueve por inercia de estar como peleando o pegado a ese estímulo, ¿no? La anedonia es un síntoma que se ve mucho en los pacientes que son depresivos, que significa esa pérdida del gusto por las actividades que se realizaban antes. Entonces, digamos, yo disfrutaba muchísimo tocar el piano y dibujar, por decir así. Pero a partir de que se generó esa adicción en mí, dejo de tener gusto por eso. O sea, era algo que, por más que pasaran cosas, pues a mí me gusta tocar piano, pero cuando ya lo hago, pues ya no me genera como ninguna satisfacción, ya no me genera nada. Es como que ya le pierde el sentido a todas las cosas. Cuando hablamos de adicciones, se presenta un síndrome que se llama síndrome de abstinencia. Este síndrome son reacciones físicas, son reacciones tanto psicológicas como biológicas, todas juntas. Entonces podemos encontrar como, por ejemplo, síntomas variados como los cambios repentinos de humor, que son, por ejemplo, las reacciones a cualquier situación. Digamos que algo que no lo amerita, yo me enojo de una manera súper exagerada o, bueno, sí, como que son cosas que no se esperan para una situación. La inestabilidad emocional son como esas fluctuaciones de nuestras emociones, como lo llamamos popularmente la bipolaridad. Entonces es como que un momento estoy bien, el otro mal, el otro bien, el otro mal y así. El deseo desmedido por consumir y masturbarse, pues en este caso, es eso de no poder separarse de lo que me genera adicción. Genera otros síntomas, por ejemplo, como la ira, la desesperación, cuando, por ejemplo, hay algo que me impide ir a consumir, hay dificultad para concentrarse porque siempre está eso, eso se llama rumiación de pensamiento, porque siempre hay algo que está como, sí, rondando en mi mente sobre ese tema. Y les quería dejar esa cita bíblica que dice que Dios no permite ninguna tentación, no permite nada que nosotros no podamos soportar y si pasa algo, Él siempre nos va a dar la salida para poder, eh, pues sí, salir, ¿no? Para poder dejarlo. Listo. Si quieres, ¿te parece que alguien lo pueda leer? Así Claro que sí. Disculpen. tranqui. Ok, venga, yo lo leo. Bueno, dice así. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él le mostrará una salida para que puedan resistir. Amén. Gracias, Evitas. Bien, bueno, vamos con la siguiente entonces. Del accidente a la adicción. Bueno, como sabemos, vivimos en un mundo netamente pornográfico. De hecho, la pornografía ya es algo como que forma parte de la vida, digamos. No solamente porque su consumo se ha naturalizado, ¿sí? Sino que también se promueve. Y eso ya lo podemos ver de diferentes maneras en el tema de las escuelas, en el tema de, no sé, qué sé yo, las telenovelas, cualquier cosa que pueda aparecer en la televisión, se va
que si bien, bueno, netamente pornográfico muchas veces no es, ¿sí? Si tomamos la definición de pornografía como mostrar partes explícitas de los genitales, pero sí del contenido erótico. Entonces, al formar esto netamente parte de la vida cotidiana, o sea, el acceso a la pornografía va a ser inherente. Ahora, hay distintos niveles de consumo en lo que es la pornografía, ¿sí? Está el primero, que es el encuentro único, que es básicamente la persona que solamente vio una vez o de manera involuntaria, ¿sí? Que puede ser porque estuvo con un amigo, qué sé yo, se lo mostraron, vio un video, no importa. Pero consumió una sola vez, que tuvo un encuentro único y listo. Después está la persona que consume, sí, consume, digamos, accidentalmente. Es como lo plantean en el libro. De que quizá en el trabajo muchas veces pasa que uno está expuesto, ¿sí? O generan grupos de WhatsApp justamente del trabajo y demás, o amistades, compañeros de estudio, etcétera. Entonces, dentro de ello pueden recibir cierto material pornográfico. Porque muchas veces pasa, no sé si a mí en el grupo en el que yo estoy, de mis compañeras, ex compañeras de colegio de hace un montón de años, habrá pasado una que otra vez, una o dos veces, porque somos todas mujeres. No sé, en el caso de los varones, calculo que pueda ser un poquito mucho más frecuente, me imagino yo, porque al ser varones, bueno, pues están más activos, digamos, con eso. Pero bueno, ese sería el consumo accidental, digamos, la persona no está buscando el consumo en sí, pero al estar en un grupo de esos, por ejemplo, pues tiene, digamos, como una puerta abierta de ese lado y puede ser, sin querer queriendo, un consumidor accidental. Después está el consumidor esporádico, perdón, que es la persona que ve de manera ocasional o eventual, quizás por algún detonante, como por ejemplo, no sé, un bajón emocional o por ahí si se enojó con la esposa. Obviamente en este punto la relación con de la persona con Dios, estoy hablando de personas cristianas, pues no está en un buen momento, ¿sí? Es como cuando decimos que nos estamos como enfriando, más o menos. Entonces, alertas ahí porque eso puede ser como un detonante para poder caer en el consumo de la pornografía. El otro es el consumidor circunstancial, que es una persona que ve cada vez que se siente mal, tiene problemas, se frustra. Ya en este punto también su vida espiritual y emocional no está para nada bien. El anterior es casi parecido a este, pero no es tanto, porque no es que la persona tiene como que, bueno, tuve un problema, voy directo a consumir. No, puedes ahí en el esporádico, puedes como que darte cuenta, tipo, es un detonante, o sea, no es que voy directamente a la acción. En este caso sí, tiene un problema, va a hacer y consume, ¿no? Después está el consumidor habitual, que en este caso ya estamos hablando de un uso que tienes, de alguien que hace uso de esto de manera regular, digamos, ¿sí? Obviamente los efectos y consecuencias de esto, ay, para, que se me fue justito la diapositiva esta, ahí está. El consumidor habitual, ya estamos hablando de un uso, de un uso abusivo, que tiene cierta regularidad, los efectos y consecuencias son ya en esta etapa, son claramente evidentes. La relación con Dios no es buena en absoluto, su vida emocional tampoco. Hay cierta dependencia. Y más o menos se dice que esta es la persona que consume 2 veces por mes a 1 vez por semana. Bien. Y de ahí pasamos a lo que sería ya una persona adicta, que en este caso, en el caso de los cristianos, como dice ahí en la diapositiva, una persona que consume 1 vez por semana ya se considera una adicción. ¿Por qué? Como les decíamos la vez anterior en las charlas pasadas, cuando uno es cristiano, uno tiene más conciencia. Primero que tenemos al Espíritu Santo dentro, más allá de la conciencia, porque si bien todo ser humano tiene una conciencia, creyente o no, tiene una conciencia y sabe lo que está bien y lo que está mal. Pero en el caso del cristiano tiene también el Espíritu Santo, que está ahí diciéndole, mira, esto no está bien. La persona, como bien lo tengo ahí expuesto, dice, la culpa es casi insoportable, la persona se sabe en pecado y es consciente de que se está autodestruyendo y tiene una sensación de que no lo puede evitar. Ya oró, ya lloró, ya ayunó, ya hizo de todo y el problema persiste. Entonces, al darse cuenta de eso, ya es una persona adicta. No hace falta que consuma todos los días para ser un adicto, sino simplemente al darse cuenta de que
digamos, no lo puede dejar. O sea, no, directamente no lo puede dejar. Ya lo intentó por su propia cuenta y no. ¿Se entiende? Sí, tal cual, Pau. Tal cual. No te había saludado, perdón. Recién me di cuenta que... Alitas. Y eso, básicamente, ¿sí? En lo que es la adicción. La adicción ahora considerada para otras personas es cuando consumes mayormente 3 a 5 veces por semana, ¿sí? Pero, como les digo, en un cristiano ya consumiendo simple y llanamente una vez por semana se considera adicción. Bien, bueno, creo que ahí seguimos con Gaby. ¿Cómo se forma una adicción? Listo. Bueno, para decir que se genera una adicción, siempre hay como una relación entre lo que nos genera adicción y pues la reacción que tenemos nosotros, lo que nos genera a nosotros. El cerebro es un órgano muy bonito, pero también muy peligroso. Cuando él construye esa relación entre el placer y el alivio que nos puede generar ante una situación que puede ser maluca para nosotros, genera una cosa que se llama estrategias de afrontamiento, que está ahí. ¿Qué son estas estrategias de afrontamiento? Son esas cosas a las que acudimos cuando pasan cosas que pueden generarnos dolor, pueden generarnos sufrimiento, pueden generarnos malestar. Entonces, digamos, hay personas que pueden acudir, digamos, a la música, a la comida, otros acuden a la pornografía, otros salen a caminar, no sé, como que construyen ciertas pautas, ciertas cosas que le pueden generar una salida, por decir así, a la persona de esa situación. Entonces aquí les hice como una ruedita que dice 2 veces placer, ¿cierto? Bueno, qué tristeza. Es displacer y me lleva a cometer un acto. El acto me genera placer y pues siempre que yo sienta que estoy viviendo algo que no me agrada, voy a acudir a eso. ¿Por qué? Porque el cerebro asocia ese estímulo con el placer, ya con esto me puedo sentir bien, con esto me puedo sentir seguro, con esto no sufro, esto me genera felicidad, entonces pues ¿para qué voy a acudir a otra cosa? Pues cada vez que me sienta mal, pues voy a acudir a eso. Es como una salida para el cerebro, ¿cierto? Entonces es muy peligroso uno enseñarle cosas que no debe al cerebro porque él las va a arraigar muy bien en él. Hay una teoría que dice que nuestro cerebro, nuestra cognición, funciona como un computador. Entonces, todo lo que usted le meta al computador es lo que usted siempre va a ver. Y es re peligroso porque inconscientemente él va a hacer cosas. Y entre más se tenga contacto pues como con esa adicción, se tenga contacto con la pornografía, pues él más va a generar como va a generar fuerza en esa conexión entre la pornografía y el placer o el alivio que me pueda causar, ¿cierto? Cuando hablamos de esas estrategias de afrontamiento, esos se van volviendo hábitos. ¿Qué son los hábitos? Ahí tengo una definición que dice modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes o originado por tendencias instintivas. Son esas cosas que repetimos día tras día, tras día, tras día, que se van como instalando en nosotros y ya se hacen de forma inconsciente. Por ejemplo, no sé, yo, yo antes no me desenredaba cuando me bañaba, yo me desenredaba después de bañarme. Y hubo un momento en donde yo no sé, pues ya yo siempre incluyo la peineta cuando me voy a bañar y ya es imposible como no llevarla. Yo digo, no, no me voy a lavar el pelo, pero ya tengo la peineta en la mano. Es como algo inconsciente. Es un ejemplo re estúpido, pero es lo que encontré. Y es más o menos eso, todo lo que le vamos enseñando al cerebro, todo lo que vamos repitiendo y que creemos que tiene como una respuesta buena, como que el cerebro asocia con algo bueno, siempre se va a quedar ahí. Incluso a veces no tanto lo bueno, también lo malo, pero por eso digo, es muy peligroso o es muy delicado lo que nosotros podamos consumir o le podamos enseñar a nuestro cerebro. Entonces esa es su función principal, aprender y guardar.
Cuando el consumo va más allá del placer es cuando ya se genera como un hábito, porque es una necesidad o como que es algo que ya es parte de mí para, para poder afrontar las cosas. Y él dice que genera tolerancia, no, no de la buena, pues la tolerancia que les mencionaba la vez pasada, que es ese aumento de las dosis o de el tipo de estímulos. ¿Qué es eso de tipo de estímulos? Por ejemplo, digamos, sabemos que existen muchos tipos de pornografía. Está pornografía, no sé, heterosexual, homosexual, infantil, no sé, cosas así. Eso también es peligroso porque ya no simplemente, digamos, un tipo de pornografía me va a generar a mí esa misma respuesta que me generaba un poquitico, sino que ya tengo que aumentar la cantidad y quizá también como El nivel. el nivel o la fuerza que tenga ese video, por decir así. Entonces se cambian también los estímulos y eso, amigos, es peligroso. Bueno, Ahora, acá antes, eso, te corto Gaby, perdóname. Antes de arrancar aquí vamos a hacer una pausa porque ya pasó más o menos como, sí, un poquito más de media hora. Así que hacemos una pausa acá. El que quiere ir a tomar algo, por favor, puede ir a tomar algo, buscarse algo para, no sé si quiere anotar. ustedes escuchan todo lo que hay para allá. ¿Sí? Lo Hasta siento. el parque, hasta el parque. Están No puedo sacrificando hacer algo nada. ahí. No puedo bajarles volumen a mi familia. Pero bueno. Se escucha cuando bajan las escaleras. Hay un truco con un palo, ¿viste? Para bajar el volumen. No. Bueno, sigamos. El cerebro tiene varias características. Bueno, vamos a mencionar algunas. Se dice que aproximadamente a los 25 años el cerebro alcanza su total madurez. O sea, durante toda nuestra vida él se va modificando, él va cambiando cosas y más o menos a los 25 es cuando se dice ya está terminado. El cerebro está formado por millones, millones y millones y millones. Sí, Jellison, ya tienes el cerebro terminado. No, espera un momentico, ¿cómo así? ¿A los 25? ¿En serio? Jelison ya está preocupado. Ya casi, ya. Yo O sea, no, ¿qué pasa? ya no me alcanzó a desarrollar más el cerebro. No, Ya lo que fue Ana, ya. hace 5 no, años le paró Gaby, el ¿cómo así? Me crecimiento. faltan unos días. Hace 5 años le paró el crecimiento. ¿Cómo así? A mí me falta mucho. Perdón que corte, pero es que me asusté. Pero Les espera, están grabando por si acaso, ¿eh? Así que todo eso va a No. salir Ay, sí, en la sí, grabación. bueno, pero esperen, vean. El cerebro está conformado por muchas células que se llaman neuronas. Esas neuronas se comunican a través de algo que se llama sinapsis, en un espacio que se llama espacio sináptico. Súper creativos, ¿no? De la forma en la que se comunican las neuronas es a través de una sustancia que se llaman neurotransmisores. Son como esas cosas que son los que llevan la información de neurona a neurona, ¿cierto? Algo muy bacano que tiene el cerebro, aquí para quitarle el susto a Jellison, es que el cerebro, con cada experiencia, con cada cosa que usted aprenda, él se va de todas formas a modificar. O sea, cuando digo que él está, mejor dicho, terminado, es porque su maduración o como el crecimiento del cerebro, más o menos a los 25 años se termina, ¿cierto? O eso pues se dice. Pero él de todas formas, por algo que se llama plasticidad cerebral, él de todas formas se sigue modificando siempre. Cuando tú aprendes algo, cuando se te olvida algo, cuando, no sé, vives algo que te marcó mucho, el cerebro se modifica en pos de esas experiencias, en pos de esas cosas que usted le va metiendo, ¿cierto? Entonces, no sé, esas cosas que dicen los abuelos como, no, yo hago esto porque una vez me pasó tal y cosa, eso es plasticidad cerebral. No importa si tiene 80 años, si aprende algo nuevo, su cerebro se va a modificar de todas formas, ¿cierto? Incluso había un estudio muy bacano que, ahí lo menciono, de cómo la música podía modificar o podía como despertar esa plasticidad cerebral en los abuelitos, y me parecía muy bacano eso y por eso se los menciono. O sea, no está del todo
del todo ya terminado. Tranquilos, tranquilos. Ok. En el cerebro tenemos alguito que se llama sistema de recompensa. Ese sistema de recompensa es lo que responde como a esas gratificaciones o a esas cosas naturales o innatas en nosotros, por ejemplo, como alimentarnos, tomar agua, tener sexo, lo que sea, ¿cierto? Cosas así como muy naturales. Nos alerta también sobre el peligro y para activarlo es relativamente fácil, es súper fácil. Entonces ahí es donde aparece este neurotransmisor que se llama dopamina. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es un químico, una sustancia química que al liberarse en el cerebro, yo creo que la han escuchado, si no, pues se la menciono, se relaciona mucho con el placer o esa sensación de bienestar en nosotros. Y el sistema de recompensa es experto liberándola para poder dar como esas gratificaciones a las cosas que, bueno, inicialmente son naturales, pero después se convierten también como en las cosas que nos gustan. Entonces, digamos, libera dopamina cuando, digamos, me voy a comer pizza con los amigos. Libero dopamina cuando voy a ver mi serie favorita. Y cosas así, ¿cierto? Pero como se puede relacionar como se puede liberar esa dopamina al hacer cosas buenas, también al hacer cosas malas. El cerebro aprende lo que usted le dé, lo que usted le meta. Cuando hay una partecita en el cerebro, en este sistema de recompensa que se llama el núcleo accumbens. ¿Qué es el núcleo accumbens? Es la parte en donde más se recibe la dopamina, en donde ella llega, es como donde ella puede aterrizar, ¿cierto? Entonces, el sistema de recompensa la libera al nosotros hacer o simplemente el pensar en las cosas que me generan como ese placer, puedo liberar dopamina, por eso digo que es peligrosita. Entonces, aquí les dejo esta imagen de, en esta partecita, en la parte izquierda, están los núcleos de una persona como de esos receptores de un cerebro saludable, de un cerebro que no ha sobreestimulado su capacidad de liberar y recibir dopamina. Cuando nosotros acostumbramos al cerebro a hacer algo para lo que él todavía no todavía, para lo que él no está hecho, que es como sobrecargarlo o exigirle más de lo que él puede, pasan cosas como, por ejemplo, la disminución de esos núcleos, de esos receptores de dopamina. Entonces, miren que ahí se relaciona mucho con lo que les mencionaba ahorita sobre la tolerancia, que es cuando yo también como que me cargo tanto de ese contenido, me cargo tanto como de esas cosas que me están pues generando esa adicción, y al liberar tanta dopamina, como esa sobreproducción de dopamina en mi cerebro, como que ese ratoncito en el cerebro uno está dando vueltas pero como para quemarse, eso lo agota, eso lo cansa, y lo que hace es que disminuye la capacidad de usted poder recibir esa dopamina. Cuando eso pasa, es muy difícil que la persona, ahorita como lo decía Luigi, pueda funcionar de una manera, por decir, normal. ¿Por qué? Porque áreas de su cerebro están siendo modificadas por esta adicción que estamos teniendo. Miren que, por ejemplo, los núcleos ahí, pues en un cerebro normal, se ven pues relativamente grandes, ¿no? Pero cuando vemos esa inundación de dopamina en los núcleos accumbens, se ve que disminuyen su tamaño pues de una manera considerable. Entonces estamos como editando no se me ocurre otro sinónimo, estamos modificando esas estructuras de nuestro cerebro, ¿cierto? Entonces es re peligroso. Y miren que habían ciertos estudios que relacionan los efectos de la cocaína con los efectos de la pornografía. Y es muy charro porque miren que dice que cuando se consume pornografía se libera 10 veces más dopamina que, por ejemplo, cuando uno está drogado.
La droga lo que hace es pues disparar esos niveles de dopamina, de serotonina, como esos neurotransmisores que generan como ese placer en nosotros, que generan esa sensación de bienestar. Miren que pues de una manera considerable, pero miren que la comparación entre la pornografía y por ejemplo las drogas es una diferencia, se dice 10 veces más, o sea, es una inundación completa de dopamina en el cerebro. Se tiene más dopamina que no sé, líquido cefalorraquídeo. Entonces es re peligroso porque está sobrecargando y poniendo su cerebro como sometiéndolo a cosas y niveles muy exagerados, muy grandes. Cuando se comparan esos efectos, es por eso que hablamos ya como de adicciones, porque es algo que ya está súper arraigado en nosotros, ¿cierto? Y pues ya, me callo, eso es todo. Ah, bueno, hay más. Miren que aquí les hago como, les voy a ser sincera, para mí neuro es un poquito difícil, entonces recordar todos esos nombres ha sido también tarea para mí. Aquí dice recuerdo nice, como algo que me parece bacano a mí, ¿cierto? Un recuerdo, digamos, a mí me gusta mucho recordar un viaje que hicimos con mi familia cuando fuimos a Cali, pero también estuvimos en Buga, estuvimos en Tuluá, estuvimos en Buenaventura, estuvimos en muchas partes y ese viaje yo lo recuerdo con mucho cariño, lo recuerdo con mucha alegría porque pues vivimos cosas muy bacanas y muy bonitas. Al yo recordar eso me genera una sensación de felicidad o como de satisfacción. O sea, es como, no sé, ustedes recuerdan algo y yo no sé si a ustedes a veces se les escapa como una sonrisa o como que sienten algo muy bonito dentro de ustedes, ¿cierto? Eso es dopamina, amigos. Entonces, hay varias estructuras en nuestro cerebro que se encargan de todo este proceso. Entonces, nuestro recuerdo se almacena en un lugar que se llama hipocampo. El hipocampo es el encargado de todos esos recuerdos de nuestra memoria, él es el encargado de por qué no me encuentro las llaves, de por qué se me olvidó que tenía la reunión de suma a las 8, ¿cierto? Él es el encargado de todas esas cosas de nuestra memoria. Él lo que hace es enviar ese estímulo, ese recuerdo, a el área tegmental ventral. Amigos, solo les voy a decir los nombres porque es muy difícil darle la ubicación. El área tegmental ventral lo que hace es ser productor de esa dopamina. Entonces, el hipocampo envía ese recuerdo al área tegmental, el área tegmental lo que hace es producir dopamina y esa dopamina ¿a dónde va? Es a esos núcleos del sistema de recompensa, en donde eran los núcleos accumbens, ¿cierto? Lo que les mostré ahorita que se reducía cuando se inunda de dopamina. La amígdala, el hipocampo y el núcleo accumbens trabajan en conjunto para poder darle como un valor o una respuesta a esa dopamina que me está pues produciendo mi cerebro, ¿cierto? Entonces ahí es donde el hipocampo es también el encargado de muchas emociones, donde están, se relacionan esos recuerdos con nuestras emociones. Entonces ahí donde me genera felicidad, tristeza, me genera, no sé, nostalgia, angustia. Entonces todo ese proceso es lo que se produce en nosotros cuando no solo hacemos, sino que también pensamos en las cosas que nos generan satisfacción. En este caso se relaciona con la pornografía. Todo esto se simplifica en una respuesta que es esa sensación de placer, ¿cierto? Porque la dopamina siempre va a producir eso, siempre va a producir esa sensación de placer. Y entre más dopamina estoy liberando, más dopamina voy a necesitar para producir la misma reacción que pues, me producía cuando recibía poquita, por decir así. ¿Me he hecho entender con todo este enredo? ¿O es Eso es lo que algo? les iba a decir. Si tenían alguna pregunta que hacer, decir, bueno, por ahí no entendí, no me quedó bien esto, es momento de preguntar.
Digan porque tampoco puedo ver muchas cámaras. Pregunten. Si están bien. Pregunte, Michael Giovanni. ¿Listo? Bueno, ya, con eso quedo contenta. Bien, Bien. bueno, si no tienen preguntas, igual me encanta porque acá es como, por eso quería que lo hagamos juntas, Gaby, porque justamente es como que estás tú, es tu rama directamente, no tanto neuro como me dijiste, pero, wow, eso. Por eso también, y abro un paréntesis acá, estábamos hablando esto de que cada uno pueda hablar de sus carreras y demás, porque sabemos que los dones y talentos, digamos, son primero también para ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo. Entonces, justamente de eso también se trata. Acá igual, en lo que son muchas charlas como estas, por ejemplo, las que estudian psicología van a estar pedidísimas, pero nada quita de que alguien que no haya pasado también por otra situación y aprendió a través de esa pueda compartir, por supuesto que es bienvenido. Bueno, vamos acá con el Brian y la epinefrina. Bien, con referencia al tema, el Brian, así se titulaba el capítulo en este momento, pero era por justamente darle el nombre a una persona, ¿sí? A cualquier persona que puede ser. En este caso es un tipo de 22 años y demás, que bueno, básicamente lo que dicen es que su primer encuentro fue a los 12 años en la casa de un vecino con la pornografía, ¿no? ¿Qué pasó en su cerebro? Las imágenes se imprimieron en su mente y se quedaron adheridas a su memoria, con toda esta situación que comentaba Gaby. Justamente, la pornografía es un material que tiene un impacto grandísimo en el cerebro. Como bien lo decía ella, no está el cerebro preparado para recibir este tipo de veneno, como lo puse ahí, pero este tipo de contenido, digamos, el cerebro no está preparado, porque como bien lo decía Gaby, o sea, supera 10 veces más que esa otra droga, por ejemplo. Entonces, es como, no sé, para mí sería como explotar a alguien, o sea, superar la capacidad que ese mecanismo, organismo, lo que sea, tiene para poder producir algo, digamos. Así que bueno, ahí supera. La imagen almacenada en el cerebro de esta, muchas veces las imágenes pornográficas pueden permanecer en el cerebro alrededor de más o menos 20 años o un poco más. Esto, por eso es que siempre se dice que cuando nosotros luchamos con el tema de la pornografía y demás, va hasta el matrimonio porque es así, porque quedan las imágenes tan fijas y tan grabadas que lamentablemente sea con que dejes por ahí una puerta abierta o ni siquiera puede pasarte un momento de un flashback y directamente a tu memoria puede venir esa imagen. Pero bueno, ahí nosotros tenemos que pues, tomar decisión. ¿Qué dice acá? El tema de, sí, ¿por qué se fija? Porque justamente la epinefrina, y acá me corriges, Gaby, es un tipo de adrenalina. Esa adrenalina, yo ya ahí con eso me medio perdí. La psicóloga eres tú, ¿no? Dime, ¿es un tipo de adrenalina eso? Es un neurotransmisor que lo que hace es como fijar las cosas, como en un tablerito, es ese chinchecito con el que uno pega las notitas. Es como eso que da como el sello o ese pegamento de esos recuerdos en el cerebro. Buenísimo. Bien ahí. Entonces sí, tiene la función de fijar, regula los procesos de consolidación y las experiencias de alto contenido emocional tienen que ser guardadas sí o sí por el cerebro. Entonces, el proceso es el siguiente. Se da una situación excitante, una situación choqueante, una situación impresionante. Ahí se libera epinefrina, que es la encargada, como les decía, de fijar ese recuerdo y demás. Y bueno, y hace que la imagen quede grabada en la memoria. Se da justamente en la amígdala, que cuando yo lo leí, yo soy re cero de medicina y todas esas cosas, entonces no sabía, pensaba que era el otro nombre, pero no, hay un montón de amígdalas en diferentes partes del cuerpo. Por si no lo sabían, si ya lo sabían, genial, pero yo no lo sabía. Pensaba que estaba mal escrito capaz, pero no, es amígdala también, que es la amígdala cerebral la que se encarga de la memoria emocional.
Básicamente, bueno, es eso, vincula el estímulo a una emoción o sensación. O sea, todo este proceso que sucede en la amígdala, como les digo, que se encarga de la memoria emocional y que, bueno, vincula ese estímulo a una emoción o sensación. Puede pasar no solamente con situaciones de placer, sino también, por ejemplo, contaban en el libro una historia de alguien que tuvo que ir al velorio de un amigo y le besó en la frente, o sea, besó la frente del muerto. Y esa impresión, esa imagen, digamos, y todas esas, en ese momento, mejor dicho, estoy que me mareo, perdón. En ese momento se liberó de epinefrina y eso hizo que ese momento quede fijado en su memoria, ¿sí? Todas esas sensaciones y esas emociones. Bien, creo que pasamos a la siguiente, Gaby. Porque el núcleo de Cumbres ya lo explicaste tú. Está bien. Bien, acá. Cuando estamos frente al tema de consumo, básicamente esto igual va en aumento. Al principio, digamos, lo que se presenta es una lucha entre el núcleo de accumbens, que es justamente el tema del sistema de recompensa del cerebro, donde, bueno, es el tema del placer y todas esas cosas, frente a lo que es la corteza prefrontal, que ya lo explicaba Gaby, que termina, digamos, de cerrarse o termina de desarrollarse hasta los 25 años. Bien, que es ahí cuando recién uno empieza a tomar decisiones de manera, digamos, más sabia. Empieza a pensar en las consecuencias a futuro. Bien, sí, sí, entre comillas, porque hay gente inmadura, ya lo sabemos. Pero básicamente es eso. El córtex prefrontal lo que hace es darnos, digamos, ¿cómo se dice? Prevenirnos de tomar decisiones, justamente como les decía, pensando en las consecuencias, ¿sí? Pensando en, no, ¿qué va a pasar si hago esto? No, por ahí puedo caer en esta situación, mejor no. Eso básicamente es lo que es el córtex prefrontal. Ahora, el núcleo de accumbens fue lo que le explicó Gaby, que es más que nada el tema de recompensa y se centra más en qué cosas me da placer. Bien. Ahora, en el momento del consumo, la lucha, el primer, digamos, consumo, se presenta esa lucha y por lo general gana el córtex prefrontal, ¿sí? Porque la persona tiene conciencia y, bueno, dice directamente no, no esto no está bien y listo. Estamos hablando de alguien mayor de 25, ¿sí? Porque piensa en el tema de las consecuencias. Aparte de alguien que tiene una conciencia que puede ser menor de 25 años, que eso es válido también. Pero ahora, conforme va consumiendo más y va consumiendo más, ya quien va perdiendo fuerza es el córtex prefrontal, porque se va haciendo como un hábito también. Y el cerebro, como bien decía Gaby, al tener la plasticidad cerebral, que es justamente que se va moldando y amoldando, ve que recibe, asocia, digamos, ese tipo, ese hábito, que es el consumo de pornografía, con algo que le genera placer, por ende va a querer más de eso. Y ya no va a hacer tanto caso a lo que es las decisiones, digamos, basadas en las consecuencias. Piedad, tenías una pregunta. No sé, sí. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Yo estoy aquí buscando qué hacer con mi vida, pero seguimos. Tenía una pregunta, no sé si es pregunta o es a modo de aclaración. Y yo quería saber psicológicamente, Gaby, tú que estás estudiando psicología, si hay una forma en la que estamos viendo que las imágenes que nosotros vemos se acumulan en alguna parte de nuestro cerebro o de nuestra mente, no sé. Entonces, si el contenido o las imágenes que hemos estado viendo han sido dañinas, se pueden como sustituir psicológicamente, no sé si el cerebro, no sé, si se pueden sustituir por otras imágenes que puedan combatir el efecto cuando tú quieres recordar algo que tú sabes que no es bueno, que te es dañino, tú lo suprimes por algo que sí es bueno para ti, porque te has llenado de lo bueno intentando suprimir lo malo. Sí, sí, de hecho, eso de ligar pues como esos recuerdos a esas sensaciones pues como malucas que generan como malestar, se llama condicionamiento. Y es algo
es inconsciente, es algo que pues uno no puede controlar porque es una situación externa a uno que imprime cosas en su cerebro, o sea, imprime una sensación y asocia muchos elementos a quizá una situación, digamos, maluca, ¿cierto? Entonces lo que se hace, pues yo todavía no estoy en la capacidad de decirles esto, pero me voy a atrever. Se supone que, sí, como tú decías, reemplazando, eh, incluso más adelante creo que les voy a hablar de eso, reemplazando como eh, esas reacciones malucas o esos recuerdos, esas imágenes que se imprimieron en nosotros por otras cosas, porque nuestra memoria así funciona, es como que, bueno, por más traumático que sea esto, pues yo tengo que trabajar en cómo reacciono yo para que ya no tenga tanto impacto en mí. Al ese estímulo perder impacto en mí, se va, se va debilitando y se va borrando. Él más o menos funciona así también. Y cuando voy metiéndole y llenándole de más cosas, él es como que, bueno, cuando muestran esa escena en Intensamente de los dos muñequitos como que borrando recuerdos, literalmente así es nuestro cerebro, porque él dice como, bueno, esto pues como que ya no le estamos usando mucho, pues digamos que ya no sirve, entonces pues lo botamos, ¿no? Así funciona él. Cuando ya ve que no está generando muchas cosas, cuando ve que ya no está siendo útil o no genera ese impacto en mí, él también lo va borrando. Él dice, pues no me está sirviendo de nada, está ocupando espacio aquí sabiendo que pues hay más cosas que aprender. Pues chao, echémoslo. Entonces sí hay maneras de poder reemplazar esos recuerdos y esas sensaciones pues que nos generan, eh, hablando pues psicológicamente. Vayan a terapia, amigos. Ya, eso es todo. ¿Fue resuelta tu duda, Piedad? La duda, sí, resuelta. Excelente, Gaby, excelente. Buenísimo, gracias Gaby, gracias Piedad por la pregunta. Bueno, bien, seguimos con eso. Ahora, esto es alguien, como les decía, con alguien que va de 25 años en adelante, que ya tiene la corteza prefrontal sellada, digamos, terminada. Ahora, ¿qué pasa con las personas menores de 25 años? Sucede justamente, ya no es que se presenta la lucha tan fuerte contra lo que es el núcleo de accumbens, perdón, el núcleo de accumbens y la corteza prefrontal, porque bien todavía no está terminada de formarse. Por ende, se maneja, no me acuerdo cómo se llama, que lo tengo en el otro libro, Gaby, pero ay, la verdad es que no recuerdo, pero toma decisiones en base a sus emociones o a cómo se siente, en lugar de pensar en las consecuencias. Esa parte del cerebro, no sé qué parte era, se me fue el nombrecito, perdón, pero toma decisiones una persona en base a eso. Entonces, por ende, cuando la persona se encuentra con la pornografía en una edad de me perdí por los comentarios. Ay, Dios mío. Oren por mí. Bueno, sí, eso. Bueno, basta. Voy a dejar de leer los comentarios porque si no me distraigo. El tema justamente de... ¡Ah, rayos! Voy a pausar un rato porque si no, no voy a poder continuar. Tabla del 7. ¿Qué dice Piedad? Sí. Bien, bueno, voy a seguir. Dice, este tipo de actividades, y lo voy a leer, ya está. Cuando se instala en esta etapa de vida, es más difícil de erradicar, cuando se instala en la etapa de la adolescencia, digamos. Porque el cerebro está en formación y altera su normal desarrollo condicionándose o adaptándose a la nueva realidad porno. Comienza a transformarse, por ende, en un cerebro adicto.
Porque claro, al tener justamente el córtex prefrontal no terminado, no va a tomar decisiones sabias, entre comillas. Así que bueno, básicamente es eso, la lucha que se da acá entre estas dos, poder tomar el control o no de lo que queremos hacer, pero bueno, básicamente eso. Gaby, creo que sigues con viernes, es viernes y mi cerebro lo sabe. Gaby. Sí, ya voy. Ay, algo que les quería mencionar, bueno, eso todavía no me toca a mí. Algo que les quería mencionar que es, pues como un paréntesis ahí. En el libro había una historia que de hecho es un efecto que se nota pues en las personas también. Se llama efecto Coolidge. ¿Qué es el efecto Coolidge? Les voy a contar la historia. Eran dos presidentes. Bueno, el señor presidente y pues la primera dama, ¿cierto? Pues, sí, los esposos. Estaban en una granja y la señora cuando pasó pues como a donde estaban las gallinitas, pues ella veía que había un gallo que estaba re loco. Entonces, entonces él decía como, ve, pero a este gallo, ¿qué le está pasando? Y por qué está pues como tan activo sexualmente. Entonces el granjero le decía que es porque el apetito sexual se iba como reiniciando cuando se cambiaba de, de pareja sexual. Entonces digamos como que le ponían una gallinita, el gallo hacía de las suyas, se la cambiaban otra vez, hacía de las suyas y así. Era como que se reiniciaba o se disparaba o como que a cada rato iba sacando más y 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 más. Entonces la señora quedó como ¡ah! Y le dijo como, vea, muéstrele, cuéntele esto a mi esposo, re loca. Y, y bueno, ¿para qué les conté esto? Porque esta industria de la pornografía constantemente también está reinventándose, está sacando cosas sacando o siendo creativos, por decir así, como en la forma en la que ya sacan pues como ese contenido, ¿cierto? Entonces, que es re peligroso porque siempre vamos a estar expuestos a diferentes tipos de estímulos, a diferentes tipos como de contenido pornográfico, pues en este caso, y, y siempre se va como a generar esa reacción en el cerebro. Por más acostumbrados que estemos, siempre va a decir como, ve, esto es nuevo o algo así, y ahí mismo vuelve y se repite todo el proceso del que ya hemos hablado, lo de la dopamina, lo de la epinefrina, el núcleo accumbens, la corteza, o sea, todo eso vuelve y se repite y se imprime en nuestro cerebro y es otro proceso que hay que desaprender, que hay que derrumbar para poder ser libres de esas cosas, ¿cierto? Entonces a cada rato estamos expuestos como a esos estímulos y hay que tener cuidado. Ya, cierro mi paréntesis. Gaby, ¿sucede lo mismo con todos los animalitos? La verdad no sé. Disculpen. Está Bueno, bien, no pasa nada. Yo más que nada porque mi perro está así. Y no sé. Y es chiquitito, tiene 6 meses. Báñalo Y con era agua acá pelo, fría. y le quita Cuando la son bobada. chiquitos, son solamente, no es que a los 6 meses despierte, bueno, la vida sexual de los perritos, es que ahorita son como reflejos, es como su instinto, por así decirlo. No porque quiera reproducirse, sino porque así a esa edad están todavía desarrollándose y les pasa así, pero todavía no, al año, año y medio por ahí recién ya es porque quieren pareja, pero antes no, es solamente reflejos, Cápelo, instintos, así nada más. cápelo. Si no lo castra y ya, eso no Palo con pasa un nada. cuchillo Oye, caliente. Bueno, después alguien me explica quién es Diomedes, no sé cuánto. Diomedes Pero es un ¿cómo se llama? ¿Sí se salmista. llama Diomel, el perrito?
¿Quién es? No, en serio, cuénteme. No, diga. O tiene el apellido. A ver, Yera, te A ver, pongo en yo le contexto. explico. Diomedes Díaz es un cantante vallenato muy famoso acá en Colombia y pues en varias partes del mundo. Y ese señor era muy loco, sí, ese señor era como el Como un gallito que gallo. decía Gaby. Decía Así. Magallo. favorito Y de mi mamá. ese señor tiene hijos por toda Colombia y hoy, 2021, siguen apareciendo hijos. Y ese señor se murió como en 2017, no me acuerdo. No te la puedo creer. Sebastián ¿Tanto parece. así? Sebastián Literal, parece. así. Yelison, ¿qué está hablando? Gracias, Paula, por la aclaración. No, no sabía. De razón, por eso se reían todos. Yo no entendía nada. Ya me perdí. Pero bueno, ya Pecado. está. Pero él fue un papá responsable. A cada hijo le puso su mamá. Bueno, después de la aclaración, vamos a continuar con esta parte que sería Oiga, reprogramando el mi mamá está cerebro. escuchando Sebas y dijo, ese cantante es favorito de ella, o sea, no me lo ofenda. No, no lo estoy ofendiendo, es la verdad. Véase la novela. Mi mamá muerta de la risa acá. Bueno, un saludo para tu mami, Luigi. Bien ahí. Un abrazo, le mando. Ay, tan linda. Bueno, vamos a continuar entonces, que sería reprogramar el cerebro. Chicos, yo les pido disculpas si me estoy media bloqueada o estoy así como media nerviosa, pero la verdad es que no sé. Hoy no estoy, parece. Así que, nada, les pido disculpas. Pero bueno, voy a intentar seguir. Dice, reprogramación de lo que es el cerebro. En este caso sería lo que es la repetición, ¿sí? Para poder reprogramar el cerebro. Así como Gaby hablaba del tema de generar un hábito, por ejemplo, el consumo de pornografía se vuelve un hábito y demás, lo mismo hay que hacer acá. Ahí puse justamente esta imagen del el pasto ese, porque en realidad cuando uno empieza a reprogramar el cerebro, va a encontrarse, o sea, un cerebro pornográfico, ¿no? Va a encontrarse con un montón de maleza y tiene que ir abriendo camino por sí solo. Al principio es una y otra vez, pasar una y otra vez por ese mismo lugar hasta que recién se va haciendo ese caminito que vamos a poder ver. Esos serían como los nuevos circuitos neuronales que se estarían haciendo, digamos, porque cuando el cerebro asocia ese tipo, el placer, digamos, con el consumo de pornografía, va justamente por la plasticidad cerebral, va modificando el cerebro indicándole que, mira, por este camino vas a recibir tal placer, ¿sí? Entonces, este camino te va a llevar al placer, este camino te va a llevar al placer. No identifica si es, como decía Gaby, si es bueno o malo, simple y llanamente lo asocia con el placer. Sí, Gaby, vos corregime si me equivoco. Pero sí, lo asocia directamente con el placer. Entonces, así lo mismo tiene, o sea, como se creó, digamos, ese hábito, va a tener que llevarse de esa manera con el tema de la reprogramación. Va a costar mucho más porque ya el cerebro está acomodado a ese tipo de estímulo, a ese tipo de recompensa, digamos. Va a costar muchísimo, muchísimo, pero no es imposible tampoco. Les voy a leer un poquito lo que dice acá. Dice, esto que forma parte de nuestra vida cotidiana comprende un complejo entramado de conexiones neuronales que son, en definitiva, las que nos permiten aprender cosas nuevas. Está hablando del mecanismo de repetición. Establecer nuevos hábitos. Ahora dice, el consumo de pornografía también es un hábito, una conducta aprendida que tiene su correlato en el interior del cerebro. El cerebro adicto se formó, aprendió. Fue la repetición de un comportamiento el que reforzó determinados circuitos neuronales, transformándolo en un cerebro dependiente de la pornografía. Dejar la adicción justamente implica lo que está acá debajo del cerebrito que dice reconfigurar, reprogramar y reeducar el cerebro. Entonces, básicamente el ejemplo del pasto es eso justamente, de ir aplastando el pasto una y otra vez con cada viaje y va a ir cediendo poco a poco. ¿Qué más? Dice, el adicto al porno estableció en su cerebro una autopista a la gratificación. Lo condicionó para que cada vez, lo que les decía, que necesite placer y o procure aliviar un dolor, transite por esa autopista o por esa pista
neuronal. Llegar al placer es fácil y rápido. Evitar, aunque sea por un instante, por lo menos por un instante, el dolor es sencillo, no supone tanto esfuerzo, porque ya el cerebro está condicionado a eso, ya está el camino hecho. Entonces, dice, cuando la persona quiere o necesita sentirse bien, tiene a la mano el recurso, la solución. Por eso cambiar esta realidad no resulta tan sencillo. Reprogramar el cerebro, como les decía, requiere un gran esfuerzo. Frente a la tentación que representa la autopista hacia la gratificación, nos vemos forzados a hacernos un camino en medio de toda esta maleza que son los hábitos adquiridos. Y bueno, como les decía, básicamente, aprender a satisfacernos sanamente es una tarea ardua, lleva tiempo, esfuerzo, y mucho más todavía cuando el acceso al porno es ahí, automático, está al alcance de la mano. Pero es posible. Punto, simplemente eso, todos los días caminar, aplastar, avanzar una y otra vez. Y acá como me lo puse ahí, practice makes perfect, porque justamente la práctica hace al maestro, pero es un proceso. De hecho, como compartía mi amiga la otra vez, que todavía está con esa situación luchando, porque no es fácil. Igual cada caso también es especial, depende del nivel que se haya llegado y los traumas también anteriores que haya vivido, cómo llegó al consumo y demás. Así que bueno. Gaby, creo que tienes la última diapositiva, si no me equivoco. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito ya para para cerrar. ¿Cómo podemos, me confundí de signo, cómo hacer para ir cambiando o desaprendiendo pues esas cosas que ya hemos metido en nuestro cerebro y poder construir esos nuevos mecanismos que sean sanos, ¿cierto? Como decía ayer, siempre se va a hacer pasito, pasito, suave, suavecito. Y así es como se van generando también los hábitos. Ustedes no sé si han escuchado que los hábitos normalmente necesitan 21 días para que algo se pueda como volver o inconsciente o ya un hábito en nuestra vida. ¿Alguna lo han escuchado? ¿Sí? Bueno, eso es muy cierto. Cuando uno va acumulando varios intentos, o sea es sin rendirse, y es re difícil porque, o sea, usted está luchando contra algo que usted ya tiene aprendido, usted está luchando contra algo que ya está en su sistema, ¿cierto? Está luchando con algo que usted hace inconscientemente, pero ¿cómo les explico? Es algo que ya se hace inconsciente, pero usted al hacerlo consciente puede modificarlo. ¿Me hice entender ahí? Es como que digo, bueno, yo ya sé que esto me está haciendo mal, ya sé que todo lo que puede producir en mi cerebro, ya sé que esto no es una buena salida para las cosas que me puedan pasar. ¿Cómo hago pues entonces para poder cambiarlo? Todas esas pequeñas decisiones, todas esas pequeñas cosas, esos pequeños pasitos que vamos dando todos los días, esas pequeñas decisiones toman una gran importancia porque van a marcar una diferencia inmensa en cómo podemos como reconstruir esos mecanismos que ya hemos construido anteriormente. Entonces, aparece algo que para mí no solo, digamos, como en el tema de la pornografía, sino en general, porque es añadir algo a mi rutina, es añadir algo a mi vida, es generar hábitos nuevos. Entonces, hay una palabra que es re peligrosa, que es me merezco. Cuando digo como que me esforcé esta semana, digamos, esta semana no vi nada, no me alejé de la tentación y todo, pero pues si apenas estoy saliendo, si antes consumía, digamos, 3 veces por semana, pues reduzcámoslo a 1. No, simplemente no lo haga, luche contra eso. Es esa decisión, es voltearle la tortilla al cerebro, es decirle, no hermano, o sea, lo que usted ya tiene programado, necesitamos cambiarlo. Y con esas pequeñas decisiones es que vamos a marcar la diferencia. Estas citas bíblicas que les tengo aquí son pequeñas acciones y cosas que el Señor nos dice que tenemos que practicar todos los días, que tenemos que tener pegadas, que tenemos que ponerles epinefrina en nosotros para que se puedan
pegar en nosotros y podamos tenerlas conscientes siempre. Entonces, aquí les voy a pedir ayuda les voy a pedir que me ayuden. ¿Ok? Entonces, por favor, alguien me lee Romanos 12:1. ¿Quién dijo yo? Jelison dijo yo. Ah, bueno, hágale pues, Jelison, dele. Perdón. Claro que yes. Dice 12:1, sí. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros pecados en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestros Nuestra cuerpos. vida es culto, es sacrificio al Señor. Si no te escuché vuestros pecados. No sé por qué te escuché vuestros pecados en lugar de cuerpos. Es cuerpo, no. Perdón. Cuando tenemos la palabra presente en nosotros, contrarrestamos todas estas cosas. Ese escudo que Yera nos mostraba al principio, ahora tiene algunas bases, tiene, ya está más firme, ya no es de eso que está todo rayadito, sino que es un escudo firme, es algo que de verdad me va a proteger, es algo que de verdad va a impedir que esas cosas que me estaban haciendo daño, que yo creía que eran buenas, pues ya no puedan entrar, ¿cierto? Nuestro cuerpo, nuestra vida es sacrificio al Señor. Esos sacrificios que hacemos son los que también marcan esa diferencia. Por ejemplo, el año pasado yo estaba juicios haciendo ejercicio. En estos días hablaba con Pau de eso y recordaba pues que yo estaba rejuiciosa, yo no sé qué me pasó, no sean así, pero era como que uno hacía una semana y como, parce, no, yo me merezco esta hamburguesa, muchacha. Eso es re peligroso porque, o sea, usted está como reforzando, en vez de darle fuerza a ese nuevo estímulo, a ese nuevo hábito que usted está implementando, le está dando fuerza al otro, porque está de todas formas alimentándolo, está haciendo que crezca más. Bueno, ahora ¿quién lee? Creo que Luigi había dicho. Sí, Luigi Corintios iba. 1 Corintios 6:20. Ah, ok, porque hay dos. Ah, sí. Voy. 1 Corintios 6:20. Sí, señor. Que dice, porque Dios os compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Miren que a mí me impacta mucho estas cosas porque son como cosas que nosotros tenemos que recordar siempre, son cosas que a veces se nos olvidan, que nosotros dejamos pasar de largo, o como que uno dice, ay, bueno, sí están ahí en la Biblia, pero pues sí que. Entonces, son como esas cosas que tenemos que practicar todos los días, esas pequeñas acciones que tenemos que ir implementando, basándonos en la palabra, en la verdad absoluta. Es que tenemos que empezar a caminar y a reprogramar ese cerebro, a reprogramar y a revisar, a ser consciente de todas esas, esos mecanismos, de todos esos procesos, de todas esas cosas que han creado raíces en nuestra mente, que ya están tan fundamentadas, que creemos que a veces son imposibles de desarraigar, que a veces creemos que son imposibles de arrancar. En esos días Pau me hacía una analogía de los pensamientos con un jardín y muchachos, eso me explotó la cabeza y es cierto, cuando dejamos que algo eche raíces en nosotros, pues va a ser mucho más difícil como simplemente cortarlo. O sea, usted puede, bueno, quitar la maleza como de ahí, o sea, de encimita, pero sus raíces siguen ahí y en cualquier momento van a volver a florecer, van a volver a salir. Entonces siempre tenemos que buscar esas raíces, tenemos que buscar eso que nos dispara como esa necesidad y cambiarlo. Hay que ser muy conscientes de las cosas. Se los digo yo que, por ejemplo, soy una persona que a veces le pasan las cosas así y no se da cuenta, re distraída,
que puede pasar algo y uno viene a caer en cuenta como luego, como que, ay, pana, o sea, esto me está generando esta otra cosa. Uno tiene que tener, eso se llama capacidad de insight, de poder revisarse uno mismo, de poder analizarse y ponerle cuidado a esas cosas, porque, como les digo, son tan inconscientes que pues uno dice, bueno, pues ya hay qué. Ya tengo 25 años, ya tengo el cerebro terminado. Mentira. Pero son esas cosas que tenemos que buscar para poder desaprender y reemplazarlas por cosas sanas. Ahora, bueno, honramos a Dios con nuestro cuerpo. Eso nos quería decir Corintios, ¿cierto? Ahorita. Ahora sigamos con 2 Corintios 10:5. Yo les leo. Ok. 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es, a mí me parece muy brutal eso, porque uno llevarle la contraria a los pensamientos es muy difícil, y todo lo que les decía, siempre se va a levantar ese me merezco o yo ya soy así. Es como que uno se crea un proyecto ya terminado, cuando en realidad uno está en una construcción, uno está en un constante cambio. Entonces, ¿qué mejor manera de contrarrestar esos pensamientos que nos están haciendo daño que con la palabra, que con la verdad? Esos pensamientos que nos traen mentiras a nosotros y nos hacen caer en cosas que son totalmente dañinas, que son lo único que van a traer son destrucción y maluquera a nosotros. Es mejor reemplazarlos por cosas que de verdad son buenas para mí, que en realidad son lo que debería estar plantado en mi mente, en mi cerebro, ¿cierto? Vamos a leer, ¿cuál sigue? 2 Timoteo 2:22. Sí. Sebas iba con eso. Ok, dice así. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Yo una vez escuché a alguien que preguntaba como que, pues, pero que leen como la fórmula a alguien que leen la fórmula 1 para huir de las tentaciones. Pero es que no hay otra forma, sino huir, escapar, salir corriendo de ellas. Esa es la manera. Si usted sabe que cierta cosa le genera alguna tentación, pues usted qué hace con eso en el celular o qué hace qué hace solo con ese estímulo, por decir así. Hay una cosa que a mí me parece re importante y es tener confianza con una persona, o sea, obviamente su proceso con Dios, pero es muy importante apoyarse también en las personas, en alguien maduro espiritualmente primero que todo, que usted sienta que puede abrir su corazón, que usted tenga esa confianza de que no que cuando usted llegue lo agarren a bibliazo, sino que sean comprensivos también y que aporten a ese proceso que usted está haciendo en su vida, ¿cierto? Y que cada vez que, no sé, creen un código, yo no sé, que cada vez que esté pasando algo, pana, ver, me siento así, ayuda, distráigame o hagamos algo, oremos, lo que sea, como que también vamos, exactamente las arepitas, por ejemplo, con Pau hicimos eso, cada vez que nos pasa algo, se los comparto aquí, perdón, mandamos ella me mandó una arepita y yo ya sé que está pasando algo. Y activamos como todo ese proceso como de que, bueno, venga, vamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar esto, ¿qué está pasando? ¿Qué dice Dios? ¿Qué estás pensando tú? Y todo eso, esas cosas, ¿cierto? Pues como uno también tener esa red de apoyo es re importante. Tener personas cerca con las que usted pueda tener esa confianza de decir como, ayuda, necesito que me apoyes en esto para que, como eso que me decía Pau, eso me voló la cabeza. Confiesen pensamientos para que luego no tengan que confesar pecados.
O sea, háblenlo para que luego no estén diciendo, amigos, fallé, sino que ustedes pudieron evitarlo, tuvieron la oportunidad de poder evitar y saltarse ese pecado, ¿cierto? Luigi, ¿vas a decir algo? ¿No? Y, sí, sí. Más que todo, como, agregación a lo que ya dijiste, ¿verdad? Porque agarrando lo de 1 Corintios 6, si subimos un poco, ¿verdad? Versículo 12 al 13, al 13a, por así decirlo, eh, que dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se les permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo a nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. ¿Verdad? Lo que quiero como agregar acá es que, vea, todo lo que involucra la inmoralidad sexual, el sexo, cualquier cosa que veamos y todo, está permitido. Pero uno tiene que hacerse la pregunta también como que, ok, esto es lo que estoy viendo, ¿me va a edificar o me va a destruir? Eso es lo que estoy viendo, ¿me va a traer a crecimiento o no me va a traer de crecimiento? ¿Me va, verdad, a un futuro, verdad, ser una persona, verdad, de reino o me va a ser una persona, verdad, esclavizado a las mentiras de Satanás? O sea, ¿quién me va a ayudar? O sea, yo digo, vea, chicos, y Gaby también sabe, vea, yo soy muy analizador y investigo todo, pero literalmente, y también me hago preguntas como, y un criminólogo que literalmente pasa casi, vea, el día tiene 24 horas, un criminólogo pasa haciendo preguntas, se pasa haciendo preguntas a las 20 horas, ¿verdad? Y literalmente, yo me hago las preguntas como que, ok, lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer o lo que ya hice, me sirvió de crecimiento o no me sirvió de crecimiento, ¿verdad? Porque literalmente, como dice Corintios, vea, estoy pecando con mi propio cuerpo y dice más abajo, de hecho el 20, dice, ok, eh, yo fui comprado con alto precio, entonces, ¿quién soy yo para entregar mi cuerpo a algo que literalmente es prestado? ¿Verdad? Que literalmente es algo que, vean, literalmente no es mío, ¿verdad? Y literal, y lo que Cristo fue, ok, voy a ir en tu lugar a comprarte para que literalmente de ese cuerpo me honres, ¿verdad? Entonces quedo como que, bro, nuestro cuerpo está diseñado para servirse, para servir al Señor. Entonces, por qué me entrego a esto, verdad? Entonces, a veces hay que hacerse esas preguntas como que, ok, what am I doing right? What am I doing wrong? ¿Me explico? Entonces, eso. Gracias, Luis, por compartir. Gaby, no sé si tienes algo más que agregar. Creo que falta un versículo y ya. Sí, Filipenses 4:8. ¿Alguien lo quiere leer o lo leo yo? ¿Yo? Bueno, sí, claro. Bueno, dice, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Eso de mantengan su mente ocupada en eso, me parece muy bacano. Porque normalmente para mí es muy difícil a veces como aplicar cosas a mí. Y la mente de uno a veces como que
mantiene ocupada en otras cosas que la verdad no le hacen muy bien a uno, que lo que hacen es como perpetuar más o como darle más fuerza a esas cosas dañinas que hemos estado construyendo pues a lo largo de nuestra vida, ¿cierto? Pero miren lo importante, piensen en todo lo correcto, en todo lo noble, o sea, literalmente espanten esos pensamientos. Yo sé que es como re, ¿y en serio esa es la solución suya? Como que piensen otra cosa y ya. Pues sí, o sea, reemplace esas cosas malucas pues por las cosas buenas. Si está teniendo todas las herramientas para que, si su mente está ocupada en la pornografía o en la universidad o en cosas así, ¿por qué no también puede añadir a esos pensamientos y reemplazar los malos por la palabra de Dios? Por bueno, si estoy pensando en esto que me está haciendo daño, pues busquemos que hice la palabra para contrarrestarlo, para que cada vez que yo eh, me esté pasando esto, pues simplemente tenga que ir a recordarlo, tenga a dónde ir a recordar la verdad, a dónde ir a perpetuar y a darle fuerza a lo que el Señor dice sobre mí, ¿cierto? Y pues eso es todo. Yo no sé si tienen alguna pregunta, sugerencia, reclamo, demanda, ofrenda. Acá abajo pueden dejar número de cuenta bancaria. La mentira. Buenas Sacrificio. mentales. ¿Usted se piensa que las reuniones se pagan solas? Ya. Thank you. Bueno, gracias, Gaby.